Hola, mi nombre es Esnedro Macías, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Médicas, y hoy vamos a hablar sobre qué es Epidata. Epidata es un programa para la introducción de datos y documentación de bases de datos. Se pueden realizar listados y tablas sencillas, pero aparte de esto, Epidata está enfocado a la entrada de datos y la documentación de la base de datos. Durante la entrada de datos se puede realizar cálculos o controlar los valores que pueden introducirse. Se puede seleccionar un valor de una lista y guardar su código numérico. La lista de texto se exportará con etiquetas para su uso en paquetes estadísticos. Las fechas son manipulables fácilmente. Epidata es un software gratis y es ampliamente utilizado por organizaciones e individuos para crear y analizar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, utiliza Epidata en sus métodos STEPS para recopilar datos epidemiológicos, médicos y de salud pública, para bioestadística y para otros proyectos de base cuantitativa. Otras características que tiene Epidata es que Epidata no va a interferir con la configuración de su ordenador, además de que no tiene límites en el número de registros que se pueden manejar. Se ha comprobado hasta mayores de 100.000 registros. Y todos los campos deben tener menos de 900 líneas de texto. ¿Y cómo se trabaja con Epidata? Bueno, la pantalla de Epidata tiene una disposición estándar de Windows, con una línea de menús y dos barras de herramientas. La barra de herramientas de procesos los va a guiar desde el paso 1, que es definir datos, hasta el último paso, que es el paso 6, exportar datos. Primer paso, definir los datos. La definición de la estructura se hace indicando 3 tipos de características para cada variable. El primer tipo es el nombre de la variable. Un ejemplo podría ser variable 1, variable 2, variable 3, etc. Segundo tipo, texto describiendo la variable. Aquí podemos poner, por ejemplo, el sexo, la altura, el peso, etc. Y una definición del tipo de campo. Esto dependiendo mucho con el tipo B, ya que este define el texto de la variable. Es decir, si pusimos sexo, sería normal, masculino o femenino. Segundo paso, crear archivos de datos. Después de especificar la estructura, se puede probar cómo queda, o sea, viendo una vista previa, o simplemente se crea directamente el archivo de datos. Paso 3, añadir, revisar, controles, check en la introducción de datos. Un punto fuerte de Epidata es la posibilidad de especificar reglas y realizar cálculos durante la entrada de datos. Tenemos restringir la entrada de datos a ciertos valores y dar la descripción textual de los códigos introducidos. Determinar la secuencia de la entrada de datos, por ejemplo, saltar determinados campos solos para mujeres, que esto se lo conoce como jumps, y realizar cálculos durante el proceso de entrada de datos, por ejemplo, calcular la edad del día de una visita a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de la visita, suma de escalas e índices. Cuarto paso, introducir datos. Abra un archivo y añada, modifique o busque los datos. Se puede configurar colores para los campos y el fondo del formulario. En este caso podemos ver en el ejemplo el fondo blanco y se le ha puesto un color amarillo para cada campo de las variables. Paso 5. Documentar datos. Después de crear el archivo de datos se puede documentar la base de datos y después de haber introducido datos se puede listar los valores de algunos o todos los registros. Un libro de códigos, codebook, puede incluir tablas con la distribución de frecuencias de las variables. Y el último paso es exportar datos para analizar y seguridad de los datos. La opción Backup copiará todos los archivos asociados con un archivo de datos en la carpeta seleccionada por el usuario. Y herramientas y otras. Epidata incluye otros aspectos como la posibilidad de comparar dos archivos de datos indicando las diferencias entre ellos a nivel de registros, actualización de la estructura de una tabla, codificación jerárquica, archivos de datos relacionados, comprobación de la consistencia lógica y, en futuros desarrollos, se incluirán funciones para añadir extensiones definidas por el usuario a los sistemas del menú y archivos de lenguaje check, tabulación básica y gráficos básicos. Gracias.